es el quinto paso. Uh-huh. Dice: en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina. De modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza, en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente, y con hacer su voluntad, en cuántos males no se arrojó él, y a todas las generaciones. Una buena, ¿cómo diríamos? Un buen temor, ¿no? Uh-huh. O sea, está viendo a Adán, está viendo que Adán está lleno de divina voluntad, está lleno de vida divina, de todos los dones, agraciado y todo, y sin embargo cae. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? O sea, él de repente siente, bueno, la palabra temor, porque entiende que la voluntad humana puede ser capaz, aún conociendo todo, de salirse. Y esto es algo que nos debe de interesar mucho, porque en la actualidad la mayor parte de nosotros ya conocemos algo de la divina voluntad. Ya tenemos una noción de lo que es, ya tenemos incluso cierta, ¿cómo diríamos? Hasta práctica, podríamos decir. Y sin embargo, o sea, existe la posibilidad de podernos salir. Y nos vamos a salir, o sea, a veces con cosas totalmente no contrarias a Dios, pero que son cosas de Dios, pero para otro tiempo. Y no se le hace el suficiente caso a lo que Él nos dice en la actualidad, y tratamos de incorporar lo anterior con lo nuevo. Entonces esto entra dentro de este modelo que estás leyendo, ¿no? Sí. O sea, podemos llegar a traicionar a Dios con lo mismo que con lo que nos estamos acercando a Él. Sí, es que es más cómodo tener el control de las cosas de Dios y hacerlas cuando yo quiera, que no tener el control y que Dios las haga cuando Él quiera en mí. Así es. Me da seguridad, ¿no? Y mi zona de confort. Sí. Claro. Sí, o sea, hemos hablado de que el alma está realmente enferma, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a la parte exterior, a las exterioridades. Y la exterioridad me da la posibilidad de sentirme, como dices, en mi zona de confort. Porque si yo cumplo con mis exterioridades, me siento que ya cumplí y que estoy muy cerca de Dios y que Dios está, ¿cómo diríamos?, complacido conmigo, ¿no? Si no cumplo mi parte superficial, entonces me siento que fallé. Y bueno, eso de alguna manera está bien porque me lleva a hacer lo que debo hacer, pero todo en punto humano. Cuando no conocemos la divina voluntad está perfecto, o sea, eso es lo que debemos hacer. Pero conociendo la divina voluntad, Jesús nos dice que la persona que tiene que hacerlo más no tiene por qué hacerlo menos. En una empresa, el afanador, o sea, tiene un puesto, el gerente tiene otro y el dueño tiene otro. Y cada uno tiene una responsabilidad.
Ahora, ¿qué pasaría si el dueño de la empresa quiere tomar el papel del gerente o el papel del afanador? Sí, no. O sea, no, Sí. todos son necesarios y no funcionaría adecuadamente aquel negocio, aquella empresa, si faltara uno de ellos. Sí. Pero no hay por qué estar metiendo en donde no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? En el triunfo de la prueba. Dice que tuvo horror y miedo. Tuvo horror y miedo de su voluntad humana al querer, al ver los males que la voluntad humana puede hacer, pero en esos males está hacer lo que no le toca hacer. Ahí es a donde quiero aterrizar esto. No nada más en el hacer el mal, porque eso sería muy fácil reconocerlo y quizá fuera muy fácil huir de eso. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer el mal, la voluntad humana no acepta lo que le toca hacer en ese momento y se pone a hacer lo que no le correspondería ya por el lugar en donde está? Sí, pues digo un ejemplo de números, sacaría un alma del purgatorio y en lugar de sacar a 1,000,000 de almas del purgatorio. Bueno, de alguna manera, en vez de llegar a ser la madre del verbo, porque debería de haber tenido la vida divina, se hubiera quedado una mujer santa, Sí, pero incapaz de ser la madre del verbo. sí. ¿Sí? Entonces, ese es algo que debemos tener muy, muy presente, ¿eh? A ella solamente se le ha dado ese privilegio de poder ver lo que hace la voluntad humana de mal. A Adán obviamente no se le enseñó. No, conocía Adán tenía que aprenderlo, o sea, no en carne propia, sino debería de haberlo aprendido a través de Eva. Nosotros tenemos la experiencia del mal. O sea, nosotros hemos tenido que aprender el mal, pero por experiencia propia. Y hemos ido practicándolo, nos hemos ido alejando de Dios continuamente, o hemos hecho actos total y absolutamente en contra de Dios. Pero, bueno, es esa prerrogativa que Dios le da al hombre de poder aprender el mal incluso con la práctica, pero después volver otra vez a su punto o definitivamente desviarse. Pero a nosotros está pasando lo mismo que pasó con María, pero en el tiempo. Estamos viendo ya lo que pasa con la voluntad humana. Ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, porque en el momento que vamos viviendo de nuestra voluntad, nos vamos enfrentando a cantidad de problemas o de situaciones con las que no podemos enfrentar. Pero en ese momento, o sea, vamos aprendiendo, vamos viendo lo que Jesús nos dice, nos propone, y ahora en la divina voluntad se empieza a mostrar y empieza a decirnos, mira, esto es lo que tú puedes llegar a hacer. Entonces mi prueba, tu prueba, la prueba de Alejandro y la de todo aquel que quiera llegar a vivir en la divina voluntad, empieza a tomar semejanza con la prueba de María. La prueba de nosotros sin la divina voluntad es conocemos el mal y nos platican del bien. ¿Al revés? No. Conocemos el mal porque conocemos el mal porque lo estamos viviendo. Y te platican del bien porque te dicen, mira, los mandamientos, la iglesia, ¿sí? Con la divina voluntad es algo diferente. Esto las personas que nos están oyendo deberían de, si ya han leído algo de Luisa, estarán de acuerdo en lo que vamos a decir. Las verdades de la divina voluntad son una cátedra de bien en el interior.
No sé si... Sí, apertura de conciencia. Apertura de conciencia, perfecto. Ujú. O sea, nos va mostrando una realidad que la vas sintiendo en tu interior. No es platicado, sino yo diría que es vivido. Y esta conciencia nos hace sentir horror de la voluntad humana, De la lo que voluntad. sintió María. Así es. Por eso es que digo que ahora se nos está como acercando esa prueba de María, que fue en un instante en la eternidad. Ahora nosotros la estamos empezando a vivir aquí, pero no en un instante, sino en este lapso de vida que nos queda. Ujú. Y cada día va siendo más patente, y cada día te vas acercando y decidiendo más o por uno o por otro. Ujú. Y Luisa, después de años, seguía viendo sus pecados enormes, Así aunque es. ya eran Mínimos, o sea, mínimos, ¿qué claro. pecado podrá haber tenido Luisa? Y sin embargo se sentía muy mala. y seguía en la lucha. Así es. En fin, a ver, seguimos. Dice, por eso tu mamá, presa de terror, bueno, me regresó, así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente... ¿Por qué? Porque conoció la voluntad humana, conoció las obras de la voluntad humana y los efectos de la voluntad humana. Es lo que estamos diciendo ahorita. Ajá. Nosotros ya lo conocimos. La Virgen conoció lo que nosotros somos. Ujú. Ese horror se va a sentir en el momento de la muerte, cuando ya Dios se revele tal cual es y nos dé su sabiduría y nos haga ver las cosas como Él las ve. Yo pienso que Vamos sí. a ver el gran daño de la voluntad humana Así es. obrante en vez de la divina. Ujú. Y luego te van a poner lo que deberías de haber sido si se hubiera vivido en la voluntad divina. Mm. Al alma que llegue a vivir en la divina voluntad aquí en la tierra, nos lo están dando a conocer. Yo no sé, o sea, voy a decir algo así al azar. Alguien que sea, ¿qué será? O sea, que le guste robar, o que le guste, no sé, la parte de la sexualidad, o sea, la libidine y todo. Son cosas que le agradan, que lo halagan, pero en la medida que vamos conociendo esto, llega un momento en que eso ya no te halaga, ya no te agrada, sino sientes disgusto por aquello y viene aquel arrepentimiento de haberlo cometido. Y cada vez, en la medida que vamos penetrando, el solo pensamiento fugaz de aquello te genera conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la luz y la luz te va dando esa posibilidad de ver la realidad. Dice, y justamente temía porque Adán fue creado por Dios inocente y con hacer su voluntad en cuantos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Por eso, tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Otra parte de la grandeza de María, ¿no? Uh-huh. Porque ella juró en un momento, pero toda su vida terrena tuvo que estar en ese juramento, en ese fiat que dio sí. Sí, pero porque como lo dio en la eternidad, ese fiat que dijo ahí se corre a toda su vida. O sea, en la eternidad el acto es en un instante. Y luego cuando este acto de ese instante se sumerge en el tiempo, se tiene que ir prolongando Y cumpliendo. y viviendo, y cumpliendo. Pero como ya estaba el sí, ese sí se desarrolla en toda su vida. Ella ya no tuvo esta pelea que tenemos nosotros constante. Ella la tuvo acá. La vence, ¡bum! Y en ese momento ya en el tiempo se desarrolla totalmente, ¿no?
Y algo que es importante, lo voy a decir quizá adelantándome un poquito, ese sí, dicho en la eternidad, es lo que consigue que la inmaculadez que Dios le había dado permanezca durante toda su vida. O sea que María es inmaculada, sí. Es inmaculada por creación, sí, pero también es inmaculada por decisión. ¿Sí? No es nada más un don de Dios y ya, sino es un don de Dios, pero es un don de Dios que María lo acepta, lo asume y lo vive toda su vida en ese momento de la eternidad. Pero esa oportunidad se nos está dando ahora, ¿no? A nosotros se nos está dando la oportunidad de ir renunciando a lo nuestro, ir conociendo el mal, conociendo el bien, irnos acercando al bien. Y si algún día llegamos a vivir realmente en la divina voluntad, en el momento que la divina voluntad penetre como vida en nosotros, esa vida de la divina voluntad se va a extender hacia atrás, hasta el primer acto que hemos hecho. Y ese primer acto es el momento de la concepción. Por lo tanto, nuestra alma también va a tener ese beneficio de que la divina voluntad se extiende hasta el momento mismo de la creación de nuestra alma y volveremos a ser inmaculados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora es vida divina completa. ¿Dónde quedó nuestra vida humana? Ese es el intercambio de vida que hacemos con Jesús. Le damos todo lo nuestro, Él lo toma, lo lleva a la cruz, lo mata, lo deja en el sepulcro y resurge como vida ya glorificada, que tampoco es la de Él nada más, sino es la de Él, pero nos lleva a nosotros en Él. Entonces esa vida glorificada de Jesús es la mía, es la tuya, es la de Alejandro. ¿Y ya resucitamos inmaculados? Resucitamos inmaculados, o sea, bueno, de alguna manera, ¿Fue una tonta pregunta? Al final del tiempo, cuando venga la resurrección ya de los muertos, que nuestro cuerpo vuelva a la vida y se una con nuestro espíritu, con nuestra alma, encontrará un espíritu y un alma total y absolutamente divinas, por lo tanto inmaculadas. Y recordemos que el cuerpo, la naturaleza humana, nunca ha pecado. La naturaleza humana no necesitaba redención. Por lo tanto, la naturaleza humana limpia como es, se unirá a un espíritu y a un alma y a una voluntad, a una inteligencia y a una memoria totalmente purificados. Pero eso también sucede con los que pasan al purgatorio. No, porque ellos en el purgatorio van a dejar lo humano. Ajá. Todo lo que hicieron humano, pero se van a poner un traje que no es hecho por ellos, que es el traje de la vida que Jesús vivió por ellos en este mundo. Entonces van a tener la apariencia de vida divina. Ok, qué interesante. Sí, pero no van a tener méritos propios. No van a tener méritos como vida divina. Los méritos que alcanzarían serían los méritos que alcanzaron por medio de la santidad humana, ¿sí? Pero no la santidad divina. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil, pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer, por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios. Uh-huh. Y el testimonio más grande que puede ofrecerse. Esa afirmación de la Virgen uh-huh. es de tomarse muy en cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque no hay sacrificio mayor que el vivir en la divina voluntad. Uh-huh. El no darle nunca vida a ni siquiera un respiro
en la voluntad humana. Sí, y dice sacrificarse en el mismo bien que se quiere hacer. Así es. O sea, aún en lo bueno, en lo santo, en el bien, no hay que dejar que la voluntad humana sea la que lo haga. Dice, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura. Fíjate lo que está diciendo. Dios no puede pedir nada más, ni el alma le puede entregar otra cosa. Sí, dice, ni ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Así es. Porque aquí es la pérdida total de todos los derechos. Es la pérdida total de toda dependencia de la parte humana y estar total y absolutamente al servicio de la voluntad divina. ¿Ese es el abandono? El abandono total, así es. Cuando ya esta voluntad divina entrando en ti, te dote de todo lo suyo, todo lo suyo, para que ahora tu voluntad, despojada de todo lo de ella, tome todo lo de la divina voluntad y obre. Pero entonces ya no es un acto hecho por, ¿cómo diríamos? Un acto humano. Ya no se mueve lo humano en ese acto. Ahora se mueve lo divino. No sé, imaginémonos un motor de coche, un coche. Tienes un coche lo máximo y tiene un motor también máximo motor y puedes hacer correr a la velocidad que quieras en él. Pero llegas y le echas, en vez de gasolina, degradas la gasolina y le echas, no sé, mitad de gasolina y mitad de agua. Con todo lo potente que es aquello, no va a poder desarrollar todo lo que es capaz. Si le empiezas a agregar un poquito más de gasolina, empieza a funcionar mejor. ¿Y qué tal si un día llegas y le echas gasolina totalmente de la de más alto octanaje? Ya es toda la potencia. Es toda la potencia que es capaz. No sé si se entiende el símil. Sí, claro. El agua sería la voluntad humana. Uh-huh. Y entonces no te permite actuar. Y cuando esa misma voluntad humana haya quitado toda su agua, entrará toda la gasolina de la voluntad divina, pero seguirá siendo la voluntad humana la que actúe, no la voluntad divina. Uh-huh. Dice, ahora hija mía amadísima, en cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora en la prueba querida para mí, y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Dios esperaba mi prueba, esto es, un alma que viviera sin voluntad para ajustar las partidas con el género humano, para ponerse en actitud de clemencia y misericordia. Por eso te espero de nuevo, para narrarte la historia de lo que hizo la divina voluntad después del triunfo en la prueba. Y ahora, una palabrita para ti, hija mía. Si tú supieras cómo suspiro verte vivir sin tu voluntad, tú sabes que soy tu madre, y la mamá quiere ver feliz a su hija. Pero ¿cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad como vivió tu mamá? Si lo haces así, todo te daré. Me pondré a tu disposición, seré toda de mi hija, porque tendré el bien, el contento, la felicidad de tener una hija que viva toda de voluntad divina. Esta es nuestra madre, esta es la Virgen Santísima, que aparte de estar viendo lo grande que es, lo maravillosa que es, estamos viendo lo que quiere hacer con nosotros. O sea, no nos quiere separados, no nos quiere desunidos de ella, ni tampoco nos quiere como hijitos, como lo hemos visto ahora, ni como seguidores de ella, ni como siervos de ella, ni como nada. Nos quiere compartir su misma voluntad. Y si me comparte su misma voluntad como vida, la vida que ella tiene es su voluntad y esa me la da como vida,
me está queriendo fundir con ella. Y nos volvemos de su misma naturaleza. Perdón. Por don. O sea, la Virgen también es por don, ella es por gracia, pero nos quiere prácticamente iguales que ella, ¿no? Esto es maravilloso. Esta es una madre que ama a sus hijos. Así que en estos pequeños pasos, que más pequeños, ¿no? Hemos ido adentrándonos un poco en la intimidad de María desde el mismo instante de la creación de su alma, porque aquí todavía no nace. Esto es la creación de su alma. Y nos ama con voluntad divina. Claro.